Lo que pasa es que hasta ahora el gordo le da el sueño y se pone idiota, pero a morir, ¿cachai? Entonces está como todo el rato así como, mamá, mamá, mamá. Y siempre toda la reunión ha pasado que estoy con el gordo atrás, mamá. Porque se pone full idiota hasta ahora, pues. Sí, pues ahora bacán. ¿Por qué? Por la pega. O sea, la uña me la ha dado por cortar todos los días se corta la uña. Hola, ¿qué tal? Estoy con esta cosita que no sé, el otro día estaba media mala. Bueno, yo estuve 12 años casada con una persona que recién este año supe que era. Yo sabía que algo raro tenía, pero no sabía qué. 12 años casada con un narcisista, viví infiernos, infiernos, Mm. infiernos. Le tenía mucho miedo yo, miedo de dejarlo, porque yo lo describo a él como una persona de que es un chef que cocina con guantes blancos y a fuego lento. Él todo siempre trata de dejar ninguna huella, de hacerlo todo muy limpio, pero todo lo hacía manipulando, rompiéndome cosas, después negándolo todo. Y así fueron transcurriendo estos 12 años. Em, Sí, mira, la primera experiencia que yo tuve fue cuando todo empezó cuando teníamos como un año y medio de casado. Déjame terminar acá. Lo que pasa es que él se aprovechó de que yo no tengo red de apoyo. Yo no tengo a mis papás, fallecieron, no tengo a nadie. Entonces yo no tenía, si lo dejaba, no tenía dónde ir. Y al principio, cuando fue el año y medio que estábamos casados y empezó con esto, ahí yo ya sabía que esto estaba mal. Y pensaba en dejarlo, pero no tenía dónde ir. No tenía nadie y lo otro que tenía era vergüenza. Me daba vergüenza, la verdad me daba vergüenza decir de que en primera instancia de que no había durado nada en el matrimonio, un año y medio, y decir de que yo era víctima, de que él me había hecho tirar ropa. Así comenzó todo. Un día yo llegué del trabajo y yo antes de la relación de él, yo tuve entre comillas, una relación, era como amistad, amistad con ventaja, un amigo que era español y yo estuve un tiempo viviendo en España. Ya, eso fue el año antes de conocerlo a él. Y todas esas fotos yo las tenía en Facebook y él, claro, vio ese álbum de fotos y todo, y cuando un día yo llego del trabajo, toda esa ropa que yo había usado en el viaje de España me la tenía toda hecha tira, tijereteada, ¿cachai? Y a la vez después se metió en mis redes sociales y me borró todas esas fotos de España que yo tenía, fotos de otros viajes. Me empezó de ahí a circular mi Facebook. Fotos que no le gustaba, él las borraba, simplemente. Claro, como él era, empezó como a sacar su verdadero yo, su verdadera personalidad. Y mira, al principio era un gallo súper amable, súper preocupado. Es ahí el punto, ahí es donde uno cae, porque él me lo presentó, a todo esto él me lo presentó una amiga, y cuando mi amiga me lo presentó me dijo, es que este gallo me decía, es súper preocupado, onda, si tú tomas una micro, te va a dejar al paradero y anota hasta la patente de la micro. Ah, yo decía, claro, por si te pasa algo, ¿cachai? Súper preocupado. De hecho, me decía, él tuvo una polola que él estudiaba en la UPLA y la polola estudiaba en recreo ahí en una universidad en recreo. Y cuando estaba en los recreos, él le tomaba una micro de la UPLA al recreo para ir a verla, me dijo, así de preocupado. Ah, y claro, y uno cae en el cuento de que un tipo preocupado, pero yo ahora con mi experiencia, todo eso no es preocupación, todo eso No, es puro control, ¿cachai? el control. Y claro,
era amiga de él y era amiga mía. Sí, 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 es que me decía, es un tipo súper bueno, súper preocupado, se merece a alguien bueno, me decía, ¿cachai? Te lo voy a presentar. Claro, porque ella le mostró unas fotos. Mira, estas son mis amigas que están solteras ahora, ¿querés que te presente a alguien? Y él le dijo, sí, ella, por mí. ¿Cachai? Cuando andábamos al principio yo vi unos rasgos, pero una tonta los deja pasar por alto. Como por ejemplo que me decía, un día yo fui a la casa de él y tomé agua del mismo vaso que había tomado el hermano. Y esperó que el hermano se fuera y me dijo que a mí, ¿cómo se me ocurría haber hecho eso? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pero si eso no se hace, eso es lo mismo que tú vayas y le des un beso a mi hermano. ¿Cacha? ¿Cachai? Perdón. Y yo lo miré, le dije, ¿qué te pasa? Le dije, o sea, si tú vas a Argentina te morís porque todos toman mate del mismo tubito, pues, ¿cachai? Por ejemplo. Y claro, y lo tomé para la chacota. O otra vez que estábamos en mi casa, ¿cachai? Sí, pues sí, pues súper serio, súper serio. Sí, sí, pues, sí, sí, me lo dijo serio. Sí, serio. No, serio, no, no, así como que, ¿cómo se me como que yo había hecho algo súper grave, ¿cachai? O una vez que estábamos en mi casa y llegó el cartero, no quise yo entregar las cuentas, y él salió. Y el cartero le preguntó por mí y le dijo, oye, la niña que sale con pijama a recibir, ¿cachai? Y yo salía con pijama de pola, no es que ando con baby doll, ¿cachai? Me encima el invierno. Entonces, él después me dijo que como a mí se me ocurría también salir a recibir las cartas al cartero con pijama, que eso no correspondía y la cuestión, y también serio, Como que lo andáis ¿cachai? provocando. Claro, una cosa así. No, pues yo lo dejé pasar uno como tonto hasta el principio de la relación, aparte de que al principio me bombardeaba con cartas de amor, claro, me bombardeaba con cartas de amor, con mensajes secretos que me dejaba por aquí y por allá, regalos, ¿cachai? Me trataba súper bien, súper bien. Y al contrario de ahora último, que uf, yo era la peor, la peor persona de la tierra, poco menos. ¿Cachai? Claro, claro. Sí, pues me trataba como porcelana. No, me trataba súper bien al principio. Sí, como te digo, después de eso, esas fueron las luces que yo no les puse atención. Y después cuando estábamos casados el año y medio, estaba urgida, ¿cachai? Como no tenía familia, entonces él me dijo que no, que mejor que nos casáramos. Y yo le dije que bueno, porque lo cachaba que era bueno, que era responsable y toda la cuestión, entonces ya ahí accedimos. Y pasando después, cuando pasó el tiempo, al año y medio de casado, venía llegando del trabajo y encontré esta situación porque él me había hecho tirar la ropa, me tijereteó ropa, traje baños que yo tenía en ese tiempo de bikini, también me los rompió, me rompió mucha ropa. Como que a él no le gustó. Sí, pues sí tuvimos una feroz pelea. Se hacen los hueones, Ujú. perdón, pues, se hace el tonto. El carnet de identidad de mi mamá. Mi mamá había fallecido, yo lo guardaba como un tesoro, algo importante para mí, y él lo rompió. Me rompió también en mi Qué falta pasaporte. de respeto. No, y después se hacen los tontos. Y así siguió por años, años rompiéndome cosas. Mira, ahora la último, porque yo me separé de él ahora en marzo. Hace Yo ahí súper poco. sí, yo el año pasado me junté con mi hermano porque él no quería que yo me juntara con mi hermano, no lo veía hace 10 años, ¿cachai? Y cuando yo hacía algo que a él no le gustaba, él me dejaba de hablar.
me castigaba Mm, con el que tenía tu silencio. silencio. Y entonces, y cacha que del año pasado, hasta que yo me separé ahora, no me hablaba, de mayo del año pasado, porque yo me había juntado con mi hermano. Y a la vez, y a la vez sí, yo así lo tomaba, así que yo como que empecé a tomar lo que me decía ahora la psicóloga, que yo empecé a tomar como armas de sobrevivencia para estar en la relación. Si no me Sí. hablaba, era para mí era mejor, ¿cachai? Totalmente. Y a la vez empezó a desaparecerme álbumes de fotos de mi mamá, mías de cuando chico con mi mamá, de mis hermanos. Y yo le pregunté ahora último, este año, por qué él desapareció fotos de mi hermano y mías, como 3 álbumes de fotos, como comprenderán, esas fotos no las voy a volver a recuperar nunca más, porque son fotos Mm, antiguas. Y él se hacía el loco, como que le hablan, no sé, a la pared, no, no, yo no he roto nada. Y después, cacha, que después íbamos en el vehículo con mi hija y yo, no sé, alguien pasó y empezó a tirar tallas, empezó a decir, no, pues si yo soy el que desaparece cosas, cuidado loco, no te crucís porque te puedo hacer desaparecer. Y así tiraba las cosas. Claro, mm. él no me ha roto nada, según él. Yo soy la mala. Él sí, nunca me ha tocado nada. Lo otro que también es chistoso. O sea, tenés duendes tú. Claro, tengo duendes, sí. Y lo otro que es súper envidioso, súper envidioso. Por ejemplo, cuando empecé a recibir el IFE, quería que yo ese dinero se lo diera a él, ¿Por qué? juro. Y yo le dije que ¿Qué no, y pasó? yo tenía una tarjeta que él me pasaba para yo hacer las compras de la casa y me la bloqueó, porque me manipulaba económicamente y aparte de lo psicológico, económicamente. Claro. Yo tenía un computador en mi casa antes de casarnos y yo toda esa información del computador él me la eliminó toda. Currículum, documentos, música que yo escuchaba antes de conocerlo, no, es que era como que es como que él me quería moldear a lo que él quería y Tú que yo no, no tuviera tú en verdad pasado. no tuviste vida antes de él. Sí, pues son envidia, envidia porque él nunca ha viajado. Porque en el fondo, mira, ahora lo empiezo a hacer un análisis y en el fondo son tipos muy inseguros, Mm, envidiosos y no son capaces de tomar, de hacer cosas, ¿cachai? Así de irse a la aventura, ya no, yo me voy a viajar, bien, no. Es ¡uh! Imagínate que tengo una hija que va a cumplir 12 años, la tiene cuenteada de que a los 8 años le iba a llevar a Disney. Vamos a ir y nos cuenteaba a mí y a mis hijos que íbamos a ir para allá, que íbamos a ir para acá, ¿no? Si íbamos a ir al extranjero, que íbamos a ir al Caribe, que después íbamos a ir a Iquique. Nunca salimos a ningún lado, a ningún lado. Son mediocres y envidiosos sí. e inseguros. Yo siempre supe que él algo tenía, pero yo no sabía qué. Al año y medio, cuando sucedió esta situación, yo le conté a mis compañeros de trabajo, no, me decían, está mal, este gallo está siendo violento contigo, qué sé yo. Claro, yo no tenía para dónde irme, como les decía, y yo sabía siempre, no, nunca me golpeó. Todo, como les decía, es como un chef que cocina con guantes blancos y a fuego lento. No, él se fija mucho en su apariencia hacia afuera, hacia el exterior. Mm. Sí. De hecho, antes de salir, y sí, tú sabes que con mi hija nos reíamos. Por ejemplo, cuando íbamos a salir en familia, qué sé yo, hasta el supermercado, lo teníamos que esperar todo en el auto porque se demoraba más que una mina en el baño. Sí, es muy típico. Horrible. Sí. Como Si es que una nosotros onda, silencio que te está nos encrespando las aburríamos, pestañas. sí, y no sabes qué tanto hacía en el baño, así que porque quedaba igual. Sí. Mm, yo siempre sabía que este gallo algo tenía, pero no sabía qué, no tenía las herramientas. Nunca había escuchado sobre el narcisismo, lo que era. Y este año yo ya dije, esto no puede seguir así, y ya estaba pero demasiado cansada, agobiada, descansada.
porque no es lo que quiero para mi vida, para el resto de lo que me queda de vida. Y lo otro es que mi hija se está dando cuenta, porque mi hija tiene 11 años y ya se daba cuenta. Entonces no quiero que ella naturalice este tipo de relaciones. Y ahí yo llamé a un centro que se llama Fundación Cicatrices. Y ahí estuve hablando con una psicóloga y le empecé a comentar, y ahí ella fue la primera que me dijo que lo que yo estaba viviendo era que era víctima de un narcisista y y que buscara la información. Y cuando empecé a buscar la información, como te contaba, Connie, me apoyé mucho en este caballero que es un psicólogo español, que se llama Antonio de Vicente, Ah, y vi sí. muchos videos de él y sabes que fue como que me sacaban un velo de los ojos y era que todo empezó a calzar, pero tan perfectamente. Esa era, pero sabes qué terrible, así, uy, todo, por ejemplo, aparte de que me dio miedo porque, y fue lo que me dijo otro psicólogo que después hablé, me dijo, claro, empezó a eliminar tus fotos, todas tus cosas, y después, ¿qué más, cuando no tenga que eliminar, qué va a eliminar? ¿Qué va a eliminar a ti? Sí. ¿Cachai? O no vaya a parar, me dijo, de estar con él hasta cuando te saquen, me dijo, me quedó esta frase muy calcada, que me dijo, entonces no vaya a parar con él, de estar con él hasta cuando te saquen con los pies por delante. ¿Cachai? Y ahí como que esas cosas me estremecieron y me ayudaron también a tomar la decisión y aparte que unas amigas me apoyaron y ahí decidí, yo nunca lo denuncié en nada porque le tenía miedo, porque lo otro de que él todo lo dice entre líneas, por ejemplo, piensa muy bien lo que vas a hacer, Moni. ¿Qué me quería decir con eso? Decir con eso que pensara muy bien que si lo denunciaba, claro, una amenaza que pensara muy bien si lo denunciaba porque me iba a quedar afuera, me iba a echar una cosa así, me quería decir. Y que me iba a destruir, me decía, como, pero con otras palabras, pero era eso lo que me quería decir, que él me iba a destruir. Si yo le tenía mucho miedo, él me tenía tan capturada emocionalmente, me había anulado. Lo que me dijo la psicóloga fue que él me había castrado en todos los aspectos. Yo tenía Mm. miedo, incluso, cacha, lo último que le dije el otro día a la psicóloga y me quedó mirando así. Yo tenía tanto miedo de separarme de cuando me separé y me llegaron las primeras cuentas y tenía que pagarlas, tenía miedo de hacerlo, imagínate. No, pero era como que estábamos en un ambiente cordial y después dejaba de, así, al principio pensaba que era bipolar, que tenía bipolaridad, porque cambiaba, si por ejemplo hablaban algo en la tele y yo decía un comentario que a él no le agradaba, me dejaba de hablar. Al principio eran horas, después eran días, después semanas y ahora último ya meses y años, y un año, De hecho, hoy día le contaba la... Ah, me pegué. ¿no? Ah, es que hoy día Desfasada. estoy desfasada. Que yo le contaba a la Connie hoy día que cuando él me descartó, me llamó la mamá, pues, ¿cachai? Me llamó por teléfono y me dijo que él podía volver a estar conmigo, porque mi guagüita en ese tiempo, mi hijo tenía como 1 año 5, y me pasó lo mismo, era como mucho miedo, ¿cachai? Con un bebé, justo empezó el estallido Mm. social, tuve que cerrar el local, me quedé sin pega, y estaba muerta de miedo, po. Y me llama la mamá y me dice que él puede volver conmigo, pero que mi casa la tenía bueno, una casa que tenía la tenía que pasar a su nombre. Y si hacía eso, él volvía conmigo. Oh, oh, qué La mamá, sinvergüenza. ¿cachai? La mamá. Así como, si tú haces eso, él vuelve. Porque él se acercó a mí, yo iba a retirar a las niñas a la casa de él y él se acercó a mí, yo llegué tarde y yo, porque todo me lo dificulta, yo llegué tarde a buscar a las niñas y él se acercó al vehículo que yo andaba y empezó a golpear la ventana y yo no lo pesqué. Y me decía, abre, tenemos que hablar. Y yo le decía, no, yo no tengo que hablar nada contigo. Y yo, chiquilla, no sé si les pasa a usted, pero yo solo con mirarle la cara, ver los ojos que pone, el tono de voz, todo eso me daba miedo.
Se desfiguran. Sí, es que son terribles, como que, sí, y es como que entran en tu cabeza y te manipulan, ¿cachai? Y todo eso a mí me empezó a dar un miedo tan grande y después yo Mm, no accedí, no abrí, le dije, no, yo no tengo nada que hablar contigo, cualquier cosa por correo. Y después se puso por delante del vehículo para que yo no partiera, ¿cachai? Y por eso que ahora estamos en la fiscalía, por ese hecho. Y yo puse en Facebook, si a mí me pasa algo, toda la gente que sabe por lo que situación que yo estoy pasando, ustedes saben quién fue. Porque yo le tengo miedo, yo tengo miedo de que él me vaya a hacer algo. Sí, 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 pues yo tengo miedo de que él me pueda hacer algo, pues tengo miedo de que yo quede tan mal psicológicamente que yo, hasta yo me pueda agredir. Pensaba en ese momento, ¿cachai? Hasta ese eh, punto uno llega, te ves tan colapsada, en una calle tan sin salida, que piensas hasta como eliminarte. mm. Y ese, sí, pues ellos hacen eso. Mm, sí, entonces yo puse en Facebook eso para que quedara un registro por cualquier cosa. Es terrible. Y todo lo O sea, demás a mí lo ese habla de mí. tipo hasta me trató de que yo era una despechada y caprichosa y que estaba haciendo esto porque estaba picada porque él me había dejado. Sí, Es que no tienen perspectiva de género. Eso es lo que pasa. Es un sistema súper, súper patriarcal con cero perspectiva de género. Es súper patriarcal la justicia en general. La justicia en general. sí. Eh, podríamos después, me podrías dar lo que pasa de que ellos te tienen tan manipulada y tan bajo su control que ellos saben tocar ciertas teclas. Ciertas Mm. Ellos saben cómo manipularte, saben cuáles son tus puntos débiles, tus puntos vulnerables, saben tocar justo esas teclas para hacerte el daño o llegar a donde ellos quieren llegar. Sí, mira, yo a este tipo, ¿cómo será de que yo a este tipo le hablé sobre un libro de que yo había leído sobre, porque yo estaba viviendo el duelo de la muerte de mi mamá, un libro que es de metafísico que a mí me gustaba, que hablaba sobre la muerte y todo, y no estaba en tienda, sabía que estaba solo virtualmente, y él, según él, recorrió las calles de Santiago buscando ese libro hasta que me lo encontró y le puso una dedicatoria y me lo regaló, o sea, tuvo hasta ese súper detalle de hacerlo, ¿cachai? Él me decía que yo, sí, pues lo que él me decía a veces, me decía, yo soy lo mejor que te ha pasado, De verdad lo piensan. sí, eso piensan ellos, tal cual. No sé, yo lo único que quiero de que este tipo de, este tipo de personalidades que son tan dañinas se haga como más masivo. Mm. Porque, Antes de empezar la junta, te había mandado un mensaje que te dije, no me acuerdo qué te dije, pero fue como los monos voladores al máximo, una cuestión así, y hoy día me pasó una cuestión demasiado chistosa. O sea, yo la encuentro chistosa ya a estas alturas de la vida, pero no creo que sea muy chistoso en realidad. Pero se las cuento nomás. sí, cuenta. Ya, lo que pasa es que mi mamá es Narci. Ah, Mi sí, me acuerdo mamá que es Narci, he visto los videos que contaste que era narcisista tu mami. ¿cachai? Y mi papá murió hace 3 semanas, Wow, hace poquito. y muy poquito. Y empezaron a hacer como una campaña de difamación en mi contra con mi hermano, pero heavy, así heavy, heavy, muy, muy cuático, que yo soy loca, histérica, estoy separando a la familia. Yo estoy enojada con ellos, ¿cachai? Yo no me quiero acercar a ellos porque no sé, ni siquiera sé por qué. Y la cosa es que
Yo sí me alejé de ellos porque cuando mi papá estuvo en el hospital, estuve todo el día domingo con él, ¿cachai? Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el día lunes me llamaron a las 7 de la mañana si podía ir a quedarme con mi papá de nuevo. Y yo fui, pues. Y cuando llegué, obviamente llegué con mi hijo porque no tengo con quién dejarlo, Mm, ¿cachai? Y mi hijo había estado con fiebre unos días antes, pero era porque lo habían vacunado contra la influenza, o sea, y me habían dicho, oye, le va a dar fiebre, que es una cuestión que, la cosa es que entré con él, en el hospital no me dijeron nada, me dejaron entrar con mi hijo y mi mamá estaba dentro, ella sale y en eso me empiezan a llegar mensajes de mi hermano, así, lo voy a decir tal cual. Eh, ¿Cómo se te ocurre, conche tu madre? Sal de ahí inmediatamente, te voy a sacar con los pacos de su ubica de mierda, ¿cachai? chuta, Y así, pura. No, hermoso, hermoso, una familia puro ideal. amor. Ni siquiera uf, ni los locos Adam se tratan así. ¿Ah? No, pero yo te mandé el mensaje, po. Muy hermoso, hermoso. Entonces, ¿cachai? Que ya, pues, después de eso empecé a escuchar gritos afuera. Mi papá enfermo con un cáncer terminal que ya estaba Mm, sin poder comer, ¿cachai? pobrecito. Empiezo a escuchar gritos, entra la enfermera, el guardia, los doctores. Oye, tenéis que salir porque dicen que va a llegar carabinero. Hay una señora afuera gritando, creo que es tu mamá, podéis salir a hablar con ella. Y yo así me está hueveando, no puede ser cierto. Salí, ¿cachai? Mi mamá la cagá fuera del hospital. Dije, no voy a salir. Me decía, pásame al niño, pase. Y yo, no te lo voy a pasar así. Mira cómo estáis, ¿cachai? Me entré con mi guatón y llega un médico y me dice, oiga, sabe que la señora sigue gritando afuera, por favor, puede salir. Yo dije, ya sabe qué más me voy. Papá, me tengo que ir y mi papá me agarra la mano y me dice, vaya, ¿cachai? Ya casi no podía hablar y me dijo, vaya. Me fui, pedí salir por la puerta de atrás del hospital porque era un escándalo cuático, así ya demasiado. Y el guardia me dijo, se lo agradezco, ¿cachai? Así como, oiga, puedo salir por esta puerta para no salir por la puerta principal, se lo agradezco un montón para no tener más show. Me fui Mm, por atrás. Y hoy día, en la tarde, me empezaron a llegar unos mensajes de mi tía, de la hermana de mi mamá, que por favor, ¿cachai? Tratara de entender que eran momentos súper difíciles de familia, que yo no podía estar actuando de esta manera, que cómo era tan que yo tenía que ablandar mi corazón, ¿cachai? Y acercarme a ellos y perdonarlos y pedir disculpas. Y yo así, ¿qué? Me está muy claro. Y que yo fuera y me acercara, ¿cachai? Y que abriera mi corazón por el amor a Jesús, porque ella es súper cristiana, que es, claro. para mí es como... Me mandó un texto gigantesco, así como, por favor, trata de arreglar la situación y acércate a ellos, que no te distancies. Y la cuestión así como, ¡ay, caleta, buenos voladores! No, es que mi respuesta fue, o sea, le mandé a mi mejor amigo y me dijo, igual la cagaste, yo no habría podido responder así. Mm, Porque le dije, tía, le agradezco su tiempo, le agradezco mucho que se haya interesado por el tema y que le haya dado vuelta. Sí, po. Pero si yo hubiera explotado, ¿cachai? Así como, oye, ¿sabéis qué? Mira, pasó esto, o no sé, no, yo no voy a ir. Entonces, si es loca, es histérica, mira cómo está reaccionando, vos, ¿cachai? Porque en el fondo buscan eso es lo que ellos quieren, que uno... Y mi vieja tiene que haber ido a hablar con ella, ¿cachai? Porque obvio. Y quizás que le contó, pues entonces mi tía con la idea de claro, que yo quizás qué estoy haciendo, su versión. ni siquiera he hablado con ellos. Te juro. Me hablaba de un tal Andrés, que el Andrés, mi amigo de Santiago. Yo nunca, en los 12 años que lo conocí, o 13, nunca lo he visto en persona. No sé quién es, ni siquiera en foto, nada. No, y de repente, no, es que sabes que me voy a ir a juntar un ratito, una hora voy a ir a tomarme una cerveza con el Andrés que anda por acá porque vino a hacer no sé qué cosa. A lo Y mejor era Andrea. capaz, po. Imagínate que cuando yo le encontré a él un computador antiguo que usábamos antes, hace 10 años atrás, para uno entrar a internet en la casa. Y él había sido de él su computador
pero estaba en la casa. Y yo me puse a bucear en el computador y encontré que tenía fotos con su famosa Carolina, que era su polola anterior. Y después en ese tiempo no estaba el WhatsApp o no se comunicaba por Messenger. Tenía todas las conversaciones de Messenger con ella y le había hackeado su cuenta y tenía las conversaciones que ella tenía con él, o sea, con otras personas, y los amigos, y tenía un archivo que decía amigos de Carolina y otra parte que decía amigos peligrosos para Carolina. Así de psycho. Y yo le Como pregunté que, psicópata. te juro, y cuando le dije eso, que había encontrado eso, que qué significaba, armó, pero el medio show. Oye, Mira, pero él es psicópata, pues no es ahí es solamente como, narcisista. ahí es como que lo desenmascaré y ahí, sí, ahí es como que lo desenmascaré y como que él sacó su careta y empezó a controlarme. Sí, sí. Como tiene prohibición por la fiscalía ahora, no No, se pero puede acercar igual. ni por redes sociales, nada. Sí, 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 Sí. las cambié. No, sí, pues así es. Sí, el gaslighting, pues, te dan y te quitan. Eso es digamos, el transcurso de la relación es así. Para mantener la relación siempre te están dando y te están quitando. No, eso, lo que yo quería comentar, de que ellos no aman a nadie. Nunca, a mí me No. costó eso entenderlo ahora y hubo un tiempo que me sentí mal, pero como leí un post el otro día de Pulsión de Vida, y que eso me dio como mucha más claridad que dijo, no importa que te sientas mal de que sepas de que él no quiere a nadie, que te usó, que nunca te quiso, que nunca te amó, pero tú tienes la información y tener información es poder, Mm. ¿cachai? No, no aman a nadie. No, apariencia, claro. Yo creo que él estaba, por ejemplo, claro, yo, por ejemplo, creo que estaba conmigo por aparentar que tenía una esposa, porque cuando hablaba decía mi esposa, así como que yo era de su propiedad, ¿cachai? Sí. Y lo que yo le contaba, que cuando lo denuncié ese día, la primera vez que hice la denuncia, él no volvía a la casa. Siempre volvía a la casa y yo, como tenía miedo, llamé a Carabineros para quitar la denuncia y Carabineros me dijo que no, que ellos iban a seguir con la denuncia, que no tuviera miedo, que iban en camino y todo. Y menos mal que hizo eso el carabinero porque él no volvió a la casa porque se pasó al juzgado de familia a decir de que yo trataba mal a mis hijas. En todo caso, me dijo después el carabinero, el 99% de los hombres cuando le hacen la primera denuncia hacen eso. Sí, te ponen una contrademanda. Mm, sí, no, yo tengo mucho material para contar porque este tipo me hizo vivir, pero infiernos, yo viví infiernos con Y él. que fueron 12 años, pues. Mm, Es mucho. es venganza, siempre es la venganza, siempre anda con la venganza por delante. Por ejemplo, yo siempre sabía, yo tenía miedo de denunciarlo porque sabía que él algo me iba a hacer. Y ahí está por ejemplo, cuando alguien le hacía algo a una persona que ni siquiera él conocía, por ejemplo, no sé, o alguien que lo ayudó a estacionar y lo ayudó a estacionar mal, por ponerte un ejemplo. Y sí, pues y ahí se pelotaba y ¿sabes lo que decía? Que yo le decía, oye, ¿cómo dices eso? ¿Qué se cree este concha su madre? Cuestión, ojalá que le dé cáncer, decía. ¿Cachai? Y yo decía, pero ¿cómo tú dices eso? Le decía, ¿no ves que las palabras generan realidad? Y si ni lo Mm. conocís, ¿cómo le vaya a desear eso a una persona? ¿Cachai? Que le dé cáncer a este, ay, así, como que siempre andaba maldiciendo a la gente.
o si alguien le hacía algo, él pensaba siempre en vengarse, cómo se podía vengar. ¿Cachai? Mira, yo cuando su papá se enfermó, su papá se había ido de la casa y tenía a otra señora. Y el papá, cuando él la fue a ver al hospital, el papá le pasó la llave y todo del departamento. Y él, cuando la señora no estaba en el departamento, él entró al departamento a investigarlo, ¿Por qué? porque Aquí, quería controlarle todo al papá, lo que tenía, lo que le había comprado a la señora, porque como no era su mamá, es como que le tenía rabia a la señora del papá. está heavy. Por eso que yo tenía miedo. No, no creo que veas. Ese es que me da lo mismo ya. Yo ahora lo grito a los cuatro vientos para que la gente Para sepa que se cómo asuste es más. este. Porque hay más gente que va a saber lo que te pasó, entonces el weón va a tener miedo. Sí, Sí. es que yo creo que hay poca información. Si esto se supiera más, eh, porque yo creo que muchos femicidios quizás son cometidos por este tipo de personas. Y si se hablara bien sobre este tipo de personalidades, de este tipo de trastorno, porque un trastorno de personalidad, no, no es una enfermedad, es un trastorno de personalidad, uno estaría más alerta como mujer y a lo mejor bajarían los delitos de femicidio. Pero yo creo que todo, y yo creo Sí. que todo va en tener más información. Al Sí, po, suicidio. sí, po. Sí, sí, esto es que, sí, pero Sí. este tipo de que uno se encuentra en un callejón sin salida que te dan ganas de terminar con tu vida, esto también lo quieren poner como femicidio dentro del área del femicidio. Hay sí, porque hay una niña que lo hizo y se hizo como conocido el caso en Concepción, creo que fue, que se metió con un gallo de apellido Larraín, y que ella se suicidó porque él la manipulaba. No, 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 este es otro, era su novio. Este es otro caso. Entonces quieren hacer la manipulación psicológica que te lleva al suicidio sea también parte de un femicidio, sea femicidio. Creo que está como lo quieren estipular así. Lo leí por ahí en estas abogadas feministas o en el centro de la mujer, creo. Igual lo ideal sería que no llegara al suicidio, po. Pero como que hicieran algo antes. Claro, sí, por lógico, por eso que es importante que este tipo de trastornos fuese divulgado, tuviese más divulgación. Pero que fuesen también más estudiados por la justicia, porque yo creo que les bajan demasiado el perfil. Mm, Pero es acá en Chile, como que en Chile todavía estamos medio cagados. En sí, Argentina igual sí, sí, porque estamos un poquito. este weón en el año 2016, que yo estuve a punto de dejarlo, yo le dije, pues, en el CERNAM me dijeron, entonces si tú tienes miedo de denunciarlo, exígele a él que vaya a un tratamiento psicológico. Y él estuvo yendo a un tratamiento psicológico, incluso en una de las sesiones me citó a mí por separado su psicólogo y yo le conté todo esto. Y el psicólogo nunca me dijo, es narcisista, no, escuchó No, nomás, no cachó, no cachó. eh, En trastornos de personalidad